Bueno, ahí me avisa Alejandro que empezamos a grabar. Le doy la bienvenida a Milva. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar en tu programa, Fede. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento a Mili, que se encarga de que tengamos comida siempre en la mesa. Y para comenzar a hablar con vos, tu historia comienza en el interior de Corrientes. Así es, nací en Montecaseros, en el sur de Corrientes, triple frontera, Sí. Uruguay, Brasil. Toda mi infancia ahí, hasta que fuimos a vivir por trabajo con mi papá a Corrientes Capital, así que también transité una parte de la infancia y adolescencia en Corrientes Capital. Y después cuando finalizada el secundario me fui a estudiar a Rosario, que era una de las opciones. Siempre ciencia política estaba entre mis pasiones. No tuve mucha duda al momento de decidirme, así que bueno, ahí me fui a estudiar a Rosario. Y Montecaseros, ¿no? Con ese final. Exacto. Es una ciudad muy cultural vinculada al carnaval también, ¿no? Es una ciudad que, te diría, después de Paso de los Libres, que es la cuna del carnaval en Corrientes, Sí. es una de las ciudades que también es emblemática con respecto al carnaval. Así que sí, todo lo que es la costa del Uruguay tiene esa fuerte influencia de Brasil y mucho arraigo del carnaval, ¿no? En toda esa zona como expresión cultural muy fuerte Muy fuerte. de los lugares. Gente que se prepara todo el año para el evento. Todo el año. Es más, ya están trabajando para lo que va a ser el carnaval del 2024, y laburan pensando en el tema que van a representar, porque siempre se vincula con alguna cuestión social y con expresar también culturalmente algún tema que realmente o puede ser controversial o polémico o que genere cierta sensibilidad sobre algo en particular, ¿no? Y me re llama la atención y quiero aprovechar que te tengo acá. Uno imagina, Misiones también es conservador, Corrientes es un poco conservador en relación por lo menos a provincias más del centro del país. ¿Cómo es Montecaseros en ese sentido? ¿Qué expresiones hay ideológicas, si se puede? Bueno, Montecaseros en realidad tiene esta cuestión de que al estar en el extremo sur de la provincia, te diría que tiene como más influencia hasta entrerriana, porque ya Ah, está, bien. inclusive hasta en la matriz productiva, o sea, es citrus, es más parecido, digamos, a Entre Ríos que a Que a Corrientes, si se Corrientes, quiere, ¿no? claro. Pero, digamos, es una ciudad que ha tenido digamos, mucha tradición cultural. Es conservadora, pero bueno, también en términos políticos ha tenido como una fuerte base, porque recordemos que ahí pasaba el ferrocarril, Sí. una fuerte base Productiva. productiva y peronista también en términos Sí, partidarios, ¿no? sí, sí, En sí. su época. Y, digamos, es una ciudad Y todo que ese se ecosistema de empleo diferencia. alrededor del ferrocarril. Sí, y se diferencia bastante, si querés, en idiosincrasia de otras ciudades de Corrientes, ¿no? No es tan tradicionalista por ahí como Goya, Esquina o Mercedes, sino que tiene como una vida, te diría, más similar o se refleja más quizás mirando a lo que es Entre Ríos, ¿no? Bien. Y yéndonos a Rosario, Ujú. ¿por qué me decías que estaba entre tus pasiones, lo de la ciencia política? ¿Por qué? ¿Te gustaba la política desde qué lado? Bueno, primero mi abuela era directora de una escuela en Montecaseros, Sí, así que ahí participaba en política, en el Partido Liberal en Corrientes. Y bueno, mi papá también participaba activamente en el partido. De hecho, cuando viajamos a Corrientes es porque papá es parte, o sea, lo nombran dentro del gabinete de Pocho, Romero Feris, en ese momento en que retorna a la democracia sí. en el año 83. Y digamos que se respiraba ese clima político en casa, se hablaba mucho, se participaba, y acompañábamos a papá en sus actividades partidarias, en su actividad política, en las O campañas. sea, hiciste búnker, hiciste barrio, Y hicimos, me acuerdo perfecto, actos. el acto de una intendenta en Corrientes Capital, Ana María Pando, que fue una de las primeras intendentas mujeres ahí en Corrientes. Todos esos actos que eran, digamos, los vivíamos con mucha efervescencia, ¿no? Porque después del retorno a la Sí. democracia fue, bueno, encontrarnos con toda esa actividad. Y recuerdo perfectamente que
era mirar los programas políticos, comentarlo. En ese momento era Mariano Grondona y Neustadt, Sí, ¿no? sí. Y era Sí, era mirarlo. hora clave y no sé cómo era el nombre de Neustadt. No recuerdo Sí, pero era programa, eso. pero bueno, era mirar eso, era por ahí participar en las charlas en el recreo con mis compañeros por ahí varones o algunas mujeres que también nos interesaba la política, y hablar sobre política. O sea, había como había un bichito que estaba picando sobre mi interés, ¿no? Muy claro, muy marcado. Pero en su momento, o sea, si bien lo tenía como muy en claro, no sabía si iba a ir por el lado de las relaciones internacionales. De hecho, me anoté pensando hacer ese ciclo básico en Rosario, que es de 3 años entre ciencia política y Ese es relaciones común. internacionales, es común. Bien. Y después uno decide la terminalidad, digamos, si va para la parte de ciencia política o de relaciones internacionales. Bien. Un poco con la aspiración de, bueno, de ser diplomática o de por ahí ver un poquito algún camino por esa vía. Evidentemente es bastante fuerte la vocación política porque tengo un hermano politólogo o una prima politóloga y que ahora entró al ISEN. Ah, mirá, Está Buenos como, Aires. Sí, esa es la carrera diplomática. esa es la carrera diplomática. Así que bueno, hay algo familiar fuerte sobre el interés, ¿no? Con respecto a entender y a estudiar la política. Sí, vos sabés que yo te conozco de diferentes grupos y también de laburos en común y mucho de lo que contás ahora de relaciones internacionales, yo lo vi en tu trabajo, lo vi en tu interés y ahora me cierra mucho más la historia. Y el retorno a Posada, o la llegada, mejor dicho, a Posada. Bueno, proyecto personal, me conozco con Martín, con mi pareja, él estaba en Montecasero, yo estaba en Buenos Aires, terminando ya mi carrera y bueno, y un poco de pensar dónde proyectarnos Sí. la vida. Y Buenos Aires no era una opción, sinceramente nunca lo había sido, o sea, sí para estudiar, para sacarle experiencia, para sacarle toda esta cuestión de la formación, pero no para vivir. Y bueno, y Montenaceos tampoco, porque también iba a ser como un espacio como muy pequeño muy por ahí pequeño. para despegar, para desarrollarnos profesionalmente. Y justo él es arquitecto y estaba haciendo las heladerías Cremolati de toda la región, ¿no? En Mirá vos. Paraná, en Santa Fe, bueno, le tocó hacer posadas. Posadas es una ciudad que está creciendo y la verdad que para mi profesión puede ser una posibilidad interesante, ¿qué te parece? Y yo el único recuerdo que tenía de Posadas era cuando mi hermano había cursado el liceo cuando estaba en la secundaria. Así que imagínate, mi recuerdo era muy vago, hacía muchísimo que no venía. Y dije, bueno, voy a ir a ver, a refrescar ese recuerdo de acerca de la ciudad. Y la verdad que me atrapó, me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho la proyección que tenía. Sinceramente, nosotros vinimos en el 2005, Sí. decidimos venir los dos. O sea, Martín es de Santa Fe, así que tampoco tiene a nadie acá. Sí. Decidimos instalarnos, desarrollar nuestro proyecto de personal, familiar acá y profesional también, y vimos esa transformación de Posadas, ¿no? Desde el 2005 hasta ahora. 2005, Juanchi, intendente. 2005 de Briñoles. Briñoles, Jorge Briñoles. Sí, Jorge Briñoles. Vimos inclusive también esa elección del 2007, que fue tan clave también, ¿no? Esa primera elección, digamos. Sí, post intento de reforma. Exacto. Y lo vimos también a ese intento de reforma en el 2006. Así que bueno, fue todo un proceso, digamos, que Sí, que arrancó en el 2005 hasta ahora. veo que acompañó lo personal y profesional a la vez. Claro, también. Yo inclusive vine con otro proyecto. O sea, yo trabajaba en una compañía de seguros, pero el pase, Sí, que tenía filial acá. justo esta compañía tenía una filial acá. Estuvo un año y medio, así que tengo un montón de conocidos del ámbito del seguro, que a los que aprecio un montón, porque bueno, me abrieron las puertas y me permitieron conocer a un montón de gente acá. Y después decidí decir, bueno, vamos a apostar por la formación, vamos a apostar, sabía que iba a ser un desafío enorme, pero creo que era el momento de hacerlo. Y hoy estoy realmente conforme con esa decisión y agradecida de haberme animado, ¿no? A hacerlo. Sí, mucho del detalle en esta sala es gracias a la mano de Martín, así que quería pasar el chivo porque de las entrevistas anteriores tuve muy buenas devoluciones respecto al estudio y explicándolo, en realidad no es un estudio, es una improvisación, pero de las buenas, de las lindas, digamos. Así que nada, Martín Boterón es un gran arquitecto y también conocido acá por nosotros.
En este proceso de tu camino profesional en Posadas, yo me voy a meter un poco en la coyuntura también de todo lo que comenzamos el domingo en Las PASO, pero también te tocó ver mucho del crecimiento de la ciudad, también acompañándolo profesionalmente, sobre todo en los últimos años. Sí. ¿En qué momento se dio, me quiero meter en eso, pero en qué momento se dio tu idea desde ese lado de la política y no desde la participación como tradicional, digamos, como al frente de, Como actividad como política. actividad política? En realidad, ¿O nunca siempre estuvo eso? nunca me lo planteé como Bien, una opción. Sinceramente, nunca me lo planteé porque me gusta mucho estudiar la actividad política, estudiar, entender, sobre todo cuando, inclusive hasta en el momento en que cursé la carrera, sí. mi foco estaba puesto en la comunicación política cuando recién empezaba como a Se hablaba. aparecer. Habían algunos consultores con los que me empecé a reunir porque realmente me gustaba mucho, me parecía súper apasionante. De hecho, mi tesis de grado es sobre la campaña electoral del 2003, de los presidenciales. Bien, Em, y bueno, sabíamos que iba a ser, digamos, un desafío, pero siempre me gustó y me apasionó entender la opinión pública, bien, ¿no? Entenderla desde lo cuantitativo, que es tradicionalmente el método de las encuestas, pero también desde lo cualitativo, entender como más en profundidad bien, qué piensan, qué sienten, por qué se motivan de determinada manera a votar o qué los inclina a pensar. Y todo eso generaba como un desafío, ¿no? En sí, ese momento. Así que en ningún momento pasó por mí, y creo que tampoco tengo o sea, nobleza obliga, no tengo la personalidad quizás para introducirme en la práctica política en sí misma. Y mi fortaleza está en buscar estudiar, porque me gusta mucho estudiar, me encanta, me apasiona, o sea, realmente es una de las grandes, por eso también soy docente. sí, sí, sí. Quería llegar también a eso. Tenés un vínculo con la academia muy importante. Exactamente, como me gusta mucho eso, a la vez lo vinculo con esta cuestión de la comunicación que también me encanta y con las campañas electorales, ¿no? Y Bien, ahí es donde encontré por ahí ese lugarcito desde el cual creo que se pueden hacer aportes, se pueden hacer, este, no solamente generar conocimiento, sino también ir acompañando estos procesos políticos que son cada vez más complejos. sí, sí, sí. Mucha de la biblioteca, tanto en mi oficina como acá y como en mi casa, fue abastecido por vos. Uno de ellos fue Cubadis América Latina, que habla un poco de instituciones en la era democrática en diferentes países de América Latina. Este libro puntualmente hace un análisis de países bien diversos como para tener una imagen más acabada, creo yo, y es una edición de 2003. Sí. Mencionaba recién el 2003 y ahora sí tomo todo gancho para meterme en lo que fue 2023. ¿Qué, qué fenómeno comunicacional? Y voy a ir con este pie. Javier Milei, creo yo, rompió ciertos esquemas porque él fue muy selecto en los medios de comunicación en los que se sentó a hablar, por ejemplo. Ujú. Y yo no sé, esto es tu área. ¿Qué utilizó para contrarrestar eso? Puramente redes sociales, puramente un boca a boca, hubo un voto convencido. ¿Cómo se dio este fenómeno para que se dé el resultado del domingo 14, 13 de agosto? Mira, antes de llegar a los medios, Sí, tenemos que ir para atrás y entender qué es lo que expresa Javier Milei, bien. ¿no? Qué es lo que está hoy representando y que se terminó de plasmar en su primer test electoral, porque recordemos que Primera vez, ¿es no cierto? había sorteado ninguna elección nacional. Sí, Eran todas expectativas hoy cumplidas porque el resultado lo posicionó, digamos, ganando la elección con muy poco margen, ¿no? sí. Eso también hay que marcarlo. Es un triple empate porque están como muy cerquitas las otras dos opciones. Pero sí en un primer lugar que, también hay que decirlo, ninguna de las encuestas los avisoraba, sí avisoraba este escenario de tercio. Bien, Ahora, ¿qué representa Javier Milei? Javier Milei está representando hoy el enojo y la frustración de gran parte de la ciudadanía con respecto a la clase política, con respecto a la frustración económica, con respecto a la incertidumbre que genera vivir en un país en el que la inflación te come en tu salario y en que tus preocupaciones están en cómo llegar a fin de mes, sí, cómo atravesar toda esta situación y no ven un horizonte de salida.
Bien. Esto lo entendimos claramente en las encuestas. Y te digo más, Fede, o sea, por eso digo que el canal en todo caso es secundario, porque Bien. está sintonizando con eso que está ahí reverberando en la sociedad. Y que fue un claro mensaje en las PASO, ¿no? Perfecto. Y cuando vos decís lo que representa, esa es la respuesta que hay a que haya mucha gente por ahí que lo votó, pero que por ahí no está tan de acuerdo con su plataforma electoral. Eso es, diste en un punto que me parece que es clave. Adhieren a Javier Milei emocionalmente, Por lo que representa. porque es el antisistema, porque es el que está contra la casta. Hay el concepto que caló hondo, es Claro. el de casta política, ¿no? Que lo toma de Claro. España, no es nada nuevo, digamos. Porque pero entró es- Cambiemos y el peronismo en la bolsa. Exactamente, y es un tema de enojo, de canalizar, si se quiere, ese enojo y esa frustración contra la clase política. Después, cuando uno empieza a profundizar sobre cada una de las propuestas y el nivel de adhesión a cada una de esas propuestas es bastante diferente Mm. en todo ese segmento que lo está acompañando. O sea que la adhesión no es total, es adhesión emocionalmente a lo que representa. Es probable, y esto vamos a ver ahora en octubre, cómo se va a desempeñar esta campaña, si se radicaliza su discurso, si se expresa quizás, o si este segmento de la población que no fue a votar, también hay que señalar, digamos, y eso siempre pasó, de las PASO a las generales, hay una menor participación y estas PASO particularmente tuvieron una menor participación, 8 puntos menos de que la del Que las 2019. PASO 2019. Exacto. Entonces, eso hay que ver, porque generalmente es un electorado que no se activa para ir a buscar a ir a votar a las PASO, pero que probablemente lo termine de capitalizar Juntos por el Cambio, Bien. porque suele ser un elector que, digamos, que ya acompañó, que pasó, digamos, Recuerdo 2019. de las PASO a las generales. La remontada de Macri. Juntos por el Cambio realmente crecía y tenía como un margen de crecimiento diferencial por ahí al resto, ¿no? Bien. Pero no estaba en el escenario Javier Milei, también eso hay que decirlo. O sea, hoy tenemos este nuevo actor en el escenario que en función de los resultados de estas PASO va a generar un replanteo de las campañas, Bien. tanto para Patricia Bullrich, que quedó segunda, y que tiene el desafío de conquistar o de poder hacer que todos los que votaron a Horacio Rodríguez Larreta la voten. Y ahí está otra vez qué el desafío dicotomía del discurso, ¿no? Qué dicotomía la de Bullrich. Porque digo, acelero y me voy más al extremo, pero eso ya está cubierto por mi ley, o me empiezo a ir un poco más soft, más Moderado. moderada. Bueno, esto me parece que una de las grandes aprendizajes o enseñanzas que nos dejaron estas PASO es que la moderación como opción Sí. no fue la más valorada, ¿no? Digo, pues el discurso ¿Eso es preocupante? radicalizado. ¿Te preocupa? Es un discurso, digamos que sí, es preocupante, pero también está expresando algo, ¿no? Bien. Está expresando que ese centro, en cuanto al centro ideológico, hoy está inclinado claramente hacia la derecha y están en disputas otros temas, ¿no? Por eso ganó Bullrich la interna dentro del espacio y evidentemente hay una demanda de un liderazgo ahí que tome estos temas por ahí o que exprese esos temas de una manera un poquito más fuerte, ¿no? Más radical. Menos tibia. Menos tibia, tal cual. Bueno, Horacio pagó caro una serie de errores, creo yo, acumulados y muchos tuvieron que ver un poco con eso en el último tiempo. Exactamente. Y también hay que marcar que un poco lo que nosotros especulábamos con que liderazgos territoriales del radicalismo pudieran, ¿no?, empujar la candidatura de Horacio, bueno, tampoco se dio, sobre todo en las provincias en las que Bueno, gobierno, el candidato precandidato a vicepresidente perdió, por eso hoy, teniendo que tener gestiones claro. muy aceptables e incluso ganando su delfín en Jujuy, perdió estando en la boleta. Es el caso más emblemático, ¿no? De mostrar esta diferenciación por ahí entre uno y otro y que especulábamos con que quizás esa apuesta a la base territorial del radicalismo le hubiera dado otro tipo de impulso, ¿no? O al menos ser un poquito más competitivo dentro del interno.
De todas maneras, las encuestas sí anticipaban Bien. un triunfo de Bullrich, en eso había una tendencia clara, en general casi todas vieron ese resultado. Así que eso me parece que también hay que señalarlo, ¿no? Esta pregunta es 100% para el campo de tu ciencia. Vos hablaste de la elección de 3/3. Las encuestas dentro de todo vaticinaron eso. Sí, 3/3, estamos hablando de 3 fuerzas políticas. sí. Pero ¿hay 3/3 ideológicos o hay 2 nomás por la derecha extrema y centro derecha? ¿Existen los tercios ideológicos? ¿Existe esta división? Sí, en realidad lo que, vuelvo a lo que representa Milei. Milei es un Ok. antisistema, ¿sí? Es anti-Estado, digamos, en sus propuestas, y Sí, sí, eso, sí. digamos, El video del pizarrón eliminando ministerio de una forma incluso violenta. O sea, en todo caso puede ser de la derecha, la ultraderecha y una derecha un poco más moderada, sí. ¿sí? Si se quiere, en el clivaje ideológico que vos Perfecto. lo querés plantear. Y Massa tampoco siendo de lo más progresista o centroizquierda del peronismo, también siendo una Massa, expresión de derecha. exacto, y Massa tampoco ocupando ese espacio más Claro. duro del extremo. O sea, no es una Que fue Juan polarización. Grabois. La polarización, si vos querés ponerlo en términos ideológicos, es Milei y Cristina. Esa Bien. es la Ok. polarización en todo ese espectro de actores. Lo que pasa es que Cristina no es una candidata Candidata. dentro de este esquema, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese esquema vos lo tenés a Massa, que también tiene el desafío justamente de, y por eso la campaña de Massa se planteó en términos de quizás de kirchnerización del discurso, de hablarle como más a ese voto duro para llegar a ese piso que se necesitaba dentro de. Se esperaba más de Massa, sí, se esperaba más, digamos. De hecho, la mayoría de las encuestas lo expectaban que fuera el candidato más votado individualmente. Eso no sucedió. Fue Javier Milei el candidato más votado. Sin embargo, logra, digamos, conservar un tercio que es importante, digo, para tener en cuenta. Lo tiene re difícil, seguro, sin duda, y además con el desafío enorme de garantizar esa gobernabilidad de acá al proceso electoral como mínimo, a diciembre como máximo, ¿no? Pero digo, siendo candidato y siendo ministro de Economía, con el peso de la devaluación y con el peso de cualquier otro factor económico que incida sobre una de las principales preocupaciones que encima tiene la ciudadanía argentina, te diría que es muy difícil y muy complejo el planteo de la campaña. Pero no es imposible, por eso yo digo que es un escenario abierto y en general lo que estamos viendo es un escenario abierto, sobre todo por la irrupción de este actor, que es Javier Milei, con la performance que tuvo en estas pasos. Perfecto. Partiendo de una característica o una definición, no sé si una definición, pero una descripción de Javier Milei, uno hoy dice, no tiene estructura, por ejemplo, pienso en fiscales, lo que le habrá costado, y no tiene tampoco hoy presencia de un armado político hoy de Massa, de Bullrich, tranquilamente pueden salir 4, 5, 6 nombres que decís, bueno, pueden ser parte de su gabinete, Milei cuesta un poco. Hay una serie de hechos que parece un efecto mariposa, que te quiero preguntar si efectivamente hizo a la buena performance de Milei el día domingo. Un muy mal gobierno presidencial, una muy mala gestión, que llevó a que muchas provincias desdoblen elecciones, seguramente porque no quisieron pegarse. Misiones es pionera en esto, viene haciéndolo hace mucho tiempo. Y eso posibilitó que las provincias hayan desdoblado, que en muchas provincias se vaya a votar únicamente presidente y Javier Milei sea la boleta que se puso en la urna. ¿O no tiene que ver esa ingeniería electoral? Sí, sí, tiene que ver y está demostrado empíricamente que, y de hecho, en las provincias en las que se votó a gobernador hubo más peso de Juntos por el Cambio y de Unión por Por la la Patria, patria. ¿no? Bien. Fíjate el caso de Buenos Aires, ¿sí? El Santa caso de Cruz. Entre Ríos, ¿sí? Bien. En donde hubo, digamos, una elección, estas fuerzas. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque cuando el elector, o sea, hay una diferenciación en general, te diría en general, Sí. no en todos los casos, pero en general, con respecto a cómo se vota lo local y cómo se vota lo nacional. Y cuando está exclusivamente puesta la oferta nacional, el elector se focaliza en eso. Bien. Y se ponen en tensión la agenda nacional y los temas nacionales. Y creo que en eso Misiones también fue muy significativo el resultado, por ejemplo, de lo que fue
en la boleta corta en el 2019, ¿no? Sí. Después de haber ganado con una diferencia abrumadora en la elección local, Sí. luego con la opción de la boleta corta quedó en un cuarto lugar. Y digo, por eso es muy difícil instalar una oferta nacional cuando la discusión está muy polarizada y cuando los temas que se discuten son otros, ¿no? ¿Por qué Misiones fue la única provincia donde Javier Milei no fue con boleta unida con sus legisladores? Mira, es un dato que no lo tengo chequeado, me parece que habría que verlo, me parece que En otras en provincias otras también. provincias sucedió, no sé, no lo tengo en claro, porque también hay que tener en cuenta que solo 8 eligen senadores. Misiones entre ellas. Misiones entre ellas, pero me parece que en Mendoza también hubo una situación similar, digamos, Bien. de un desacople de Sí. boletas, y que eso también se expresa en la cantidad de votos en blanco que han tenido estas provincias para esas categorías, ¿no? En Misiones, la mitad del voto para las categorías de senadores y diputados ha sido en blanco, el Sí. 50%. Entonces, eso también hay que marcarlo como parte de cómo la forma en que se presenta la oferta electoral genera impacto en el resultado, ¿no? Y eso habla también entonces, con más razón, de un buen resultado de legisladores en Misiones para el oficialismo. Sí, sin dudas. Habla de un buen resultado, no solamente, digamos, porque corría el riesgo de perder representación si seguía con la estrategia una boleta corta. Entendió claramente, digamos, el oficialismo provincial de que era necesario, digamos, alinearse para mantener esa porción. Y sin duda, una cosa es cuando pones en juego diputados y otra cosa es cuando pones en juego senadores y diputados, que son, recordemos, 2 para la mayoría y 1 para la minoría. Sí. Entonces, me parece que fue una decisión pragmática, pero también estratégica la de sumarse a esta opción de Massa, a pesar de que Massa está en un escenario realmente difícil a nivel nacional, ¿no? Teniendo en cuenta el resultado de las PASO y lo que estamos viendo. Pero más allá de eso, me parece que en términos locales, si uno lo ve en lo que se está poniendo en juego en los cargos nacionales por Misiones, fue una buena decisión. Bien. Me meto ahora en otro campo, ámbito tuyo, que es comunicación 100%, algo sobrevolamos. Pero yo lo escuchaba hoy a Daniel Steingart, que fue funcionario de Alberto Fernández porque estuvo en el ministerio de Culfas. Y bueno, actualmente volvió a su trabajo de consultoría. Y mencionaba algunos aspectos con respecto a cómo el peronismo se quedó un poco atascado en su discurso cuando se dirigía, por ejemplo, a que, ojo, que van por tu aguinaldo. Y Steingart hacía un análisis muy sencillo que decía, franjas juveniles, trabajadores de Rappi, ni hablar si entras en la línea de programadores, desarrolladores, etc. Gente que no solamente no percibe, sino que quizás nunca percibió el aguinaldo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Milei fue representativo para ese sector y además el peronismo falló? ¿Cómo se dio ese proceso comunicacional? Yo creo que son 2 factores que confluyeron, pero perfectamente. Primero, la buena definición discursiva de Javier Milei te diría que en clave actual, porque Bien. esa es una de las grandes fallas que está teniendo hoy el peronismo, ¿no? Está hablando... Muy nostálgico. Está hablándole a un obrero del siglo pasado, ¿no? Que todavía, digo, tomando tu término, un peronismo como nostálgico, y que está explicando demasiado, ¿no? Y cuando vos tenés que explicar demasiado, me parece que... Fíjate que Massa dijo justamente lo contrario. Claro, hay que encontrar esos términos que vuelvan a tocar como otro tipo de fibras, ¿no? Sin racionalizarlo demasiado, que creo que en ese sentido el discurso de Javier Milei fue mucho más asertivo. Inclusive el discurso cuando se anunció el resultado de las PASO, ¿no? De los 3 principales candidatos ya consolidados, creo que fue el más terrenal, el más asertivo, hablándole a su propio público, y explicando, o sea, en términos muy sencillos. Y eso también creo que hay que hacer una revisión, ¿no? En términos de campaña, de estrategia discursiva para la campaña hacia octubre, ¿no? Tanto de Patricia Bullrich como de Sergio Massa. Entender mejor esas claves.
Y entender también que el votante de Milei, ojo, que no es solamente el joven, que vos mencionabas. Hay ruralidad. En Sí. Misiones tenemos población rural que decidió votar a Javier Milei, Sí. sintonizando con esto que hablábamos, con esta bronca de, bueno, ya probamos, porque el enojo no es solamente con la gestión del oficialismo actual. Viene el recuerdo de la gestión de Macri también. Entonces ya probamos con Macri, probamos con Alberto. Bueno, pasa el que sigue. Es un poco esto lo que nos dicen en los grupos focales, ¿no? Claro, el discurso del que peronismo venga. es, che, te van a ir por todo, y vos mirás la situación actual y decís, Sí, ¿qué o más vienen, me pueden...? vienen por tus derechos, che, pero yo no estoy llegando a fin de mes, Claro, ¿no? bien, Entonces, me perfecto, parece que ahí la perfecto. clave está en quién propone efectivamente una propuesta o algo específico acerca de cómo hacer para sacarnos de la inflación. Y te hago una pregunta, me acordé, lo cité a Steingar y me acordé de otro periodista referente que es José Nathanson. Te quería consultar por los intangibles. Ujú. Si se arman equipos para eso, imagino que a nivel presidencial hay de todo, pero Nathanson decía, fíjate lo mal orientada la comunicación del peronismo, y él también se refería a Juntos por el Cambio. La Argentina es una de las sociedades más medicadas, por ejemplo, con antidepresivos, y todo eso se puso yo no lo escuché en la campaña nunca, pero se toma en consideración. Hay que empezar a tomar en cuenta estos y otros intangibles más. Vos acabas de mencionar uno, por eso se me vino la idea. Claro, van por mis derechos, pero yo no estoy llenando el plato. Ujú. ¿Cómo se mide eso? A ver, en general en los grupos focales aparecen todos Esas son las son cuales los estudios cualitativos. cualitativos. Pueden ser grupos focales, pueden ser entrevistas en profundidad. Generalmente trabajamos con grupos, que es donde tenemos la posibilidad de escuchar a un grupo de 7, 8 personas Bien. guiados. Es una conversación guiada por un moderador que va planteando distintos estímulos, distintos temas, y en función de eso se da esa dinámica de grupo o esa conversación. Y muchas veces con juegos proyectivos, que son los que nos permiten llegar, si se quiere, y Sí. en esto me estoy metiendo en el terreno de la psicología, Sí. pero quienes hacen psicología social entienden más el fenómeno. Tratar de hacer emerger aquello que no es lo políticamente correcto Bien. para decir en un grupo, pero que Perfecto. sin embargo en un juego, si yo planteo un juego y estamos hablando de, bueno, a ver, ¿quién puede llegar a ser el que me dé mejores consejos de economía? ¿A quién le compro el auto? ¿A quién le Usado. compro un auto usado? ¿A quién le dejo a mis hijos para que me los cuide el fin de Perfecto. semana? Todos estos jueguitos que son juegos proyectivos. Sí, que nos van muy adentro tuyo. Uy, me toqué el micrófono. Que van muy adentro tuyo y que, bueno, permiten conmover o salir algunos sentimientos. nos ayudan a entender esos sentimientos que están ahí reverberando, pero que no se hacen explícitos. Bien. Y que ahí en ese juego, justamente como es algo lúdico, empiezan a emerger y aparecen, e inclusive hasta se retroalimentan en función de la opinión del grupo, ¿no? De la propia dinámica. Esos son los intangibles que nosotros consideramos, pero más en términos de motivaciones, de entender las percepciones, las motivaciones, digamos, desde dónde. Por la encuesta te va a decir, a ver, el 21% solamente aprueba la gestión de Alberto, pero el grupo te va a decir por qué rechaza ese Sí. 79%, Sí. ¿no? Y te va a decir por qué lo rechaza, y el poquito que te aprueba, por qué lo está Porque lo aprobando. aprueba. Si es por lo que efectivamente se está haciendo, O porque enfrente no hay nada. o si es porque es el que está anclado más duramente con Cristina y por eso, independientemente de lo que haga, va a avalar. O sea, ahí te permite entender mucho más Perfecto. esa dinámica, ¿no? Y comprender mejor las aprobaciones o no, y las imágenes, por qué se forman las imágenes de los políticos de determinada manera, Perfecto. ¿no? Eso nos permite hablar de intangibles. Ahora, que un intangible sea el que te define la elección, te diría que es una simplificación muy grande, porque Bien. hoy son muchos puntos lo que entran en juego. Esa famosa teoría de Dick Morris, ¿no? De que es el mandato. Hay un mandato en cada elección. Y está medio, o sea, sí podríamos hoy llevarlo al plano económico, exclusivamente el de la inflación, Sí. pero no es lo único, porque Bien. hay otras cuestiones que están también manifestándose en forma simultánea. Dick Morris, histórico asesor de Clinton. El histórico asesor de Clinton, que él planteaba que cada elección se definía como un eje o un mandato,
¿no? Y ese era el candidato que mejor representaba ese mandato, era quien en definitiva terminaba ganando esa elección. Hoy me parece que esta elección, se va a disputar en esta cuestión entre continuidad y cambio. Hay una pulsión de cambio muy fuerte, Bien. pero el tema es quién representa ese cambio, ¿no? Porque Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich o Javier Milei con esta otra nueva propuesta. Nos metimos en Clinton y abro un poco de vuelta también la tela de internacionalista. Ese hombre que está ahí, Donald Trump, ¿sembró algo de lo cual es complicado volver? ¿O en ese caso era algo previo a él? ¿Bolsonaro sumó? ¿Los argentinos están mirando a Bukele? Hay mucho de mirada a Bukele, eso sí, no tanto, bueno, lo de Trump y lo de Bolsonaro en todo caso como antecedentes, pero me parece que hoy más directo la mirada está puesta como más en Bukele como un referente, sobre todo en términos De orden. De orden, ¿no? De implementar medidas para organizar el sistema, ¿no? Esto es lo que surge por ahí en algunos estudios. Bien. Es esa la mirada, digamos, pero de todas maneras son tanto Trump como Bolsonaro emergentes de todos estos, de la derechización, por un lado, de la sociedad, y también de esta cuestión de los que vienen de afuera. Bien, de los outsiders. De los outsiders a romper un poco con el status quo del sistema político. Sí, yo creo que cambió también mucho ese discurso porque me acuerdo cuando comienza, por ahí no cambiemos en su génesis, pero sí en su vuelo nacional, se hablaba mucho de, bueno, la llegada de referentes del sector privado que les fue muy bien para que en el Estado, hoy, además de que esa teoría, no sé si fracasó, pero en muchos sentidos no fue del todo, digamos, no sé, Aranguren no fue un caso que porque fue muy exitoso en la Shell vino a energía y les fue muy bien. Hoy ya ni siquiera se habla de eso. O sea, Milei ya no es un emprendedor, un empresario, un referente. Hoy es simplemente alguien de afuera, algo distinto. Es lo distinto, es lo de afuera y es lo que está en contra de. En contra de. En contra de la casta. Eso te diría. Porque ni siquiera se está mirando quiénes son sus candidatos a senadores, a diputados, quiénes fueron sus candidatos a gobernadores en las provincias, que de hecho han sido elecciones muy malas, digamos, en casi todos los distritos, salvo la de La Rioja, un poquito mejor. Donde estaba Menem, encima. Sí, pero fíjate que no ha tenido buenas performances y tampoco le ha interesado, y eso también es una gran enseñanza de estas pasos, ¿no? Un personalismo tan fuerte como el de Javier Milei, sorteando su primer test electoral sin estructuras, sin fiscales, sin lo que conocemos clásicamente como el cuidado de los votos, ¿no? Y con una pulsión en la mayoría de las mesas abrumadora, digamos, con realmente unos resultados impresionantes. Entonces, eso también hay que mirarlo porque creo que es 3 cosas que nos dejaron estas pasos, ¿no? Esto de que las estructuras en sí mismas no garantizan demasiado, más que cuando hay una fuerte pulsión de cambio o de ganas de votar a otra cosa. Bien. Y las encuestas que nos sirven para anticipar tendencias, sin duda, son una herramienta súper valiosa para anticipar tendencias, pero no esperemos que nos digan tal cual el resultado que va a suceder ese domingo, porque estamos viendo más a las encuestas. Hay gente que define su voto cuando entra al cuarto oscuro. Hay gente que cambia el voto en el cuarto oscuro, que nos dice que va a votar una opción y en el cuarto oscuro lo cambia y vota otra cosa. Entonces también y no es una tendencia argentina, es mundial, digamos. Cada vez más gente se define a último momento, cada vez más gente se define el mismo día, y por eso se están buscando otras herramientas para entender por dónde se puede llegar a definir una elección. Por ejemplo, información de mercados, información de consumo de músicas. O sea, se están tratando de complementar las informaciones que nos dan las encuestas para entender por dónde puede llegar a pasar el pulso. Vos sabés que Pablo Nopov, de Isonomía, plantea una teoría muy interesante que tiene que ver con el votante de plataforma. Él explicaba esto de 2 personas. Voy a poner direcciones de Posada para que se entienda. Colón y Catamarca. En el cuarto A hay una persona que está todo el día en Instagram y donde se le pueden filtrar actividades políticas, avisos publicitarios, lo que sea. Y hay otra persona que su plataforma son Netflix y Spotify.
¿Cómo llegas a ese votante? ¿Qué plataforma? Porque uno hace un análisis de circuito y dice, bueno, a ese circuito le va a hablar de tal forma. Y a ese del cuarto B, nunca le llegaste. Nunca le llegas, tal cual. Y tiene que ver con eso, con el cambio cultural, el cambio de consumo de productos culturales, Bien. por un lado, la irrupción de las redes sociales, por otro. Recordemos que todo este fenómeno de decir cómo les llegamos viene de la década del 50 del siglo pasado, ¿no? Donde teníamos medios tradicionales de comunicación y los políticos lo que hacen es, bueno, vamos a la radio, a la tele, llegamos a tales audiencias, de tal manera, el diario de papel, definíamos una Sí. campaña. Ahora, Sí. irrupción de redes sociales, Hoy te multiplataformas, Claro, ¿no? eso. Hoy hablamos de que una persona, en realidad, consume un repertorio de medios, no un medio, Sí, no una red social, porque inclusive ni siquiera una red, es multidireccionada la información y la manera en que te llega la información. Yo me Cómo siento te contactas con eso. en La Nación Más, en el programa de Majul. Sabemos a qué público le habla, pero ni siquiera mi equipo de comunicación, una vecina mirando la tele, lo filma y lo sube a TikTok y se redireccionó. O sea, multiplicidad de plataformas. Totalmente. Y encima somos prosumidores, o sea, consumimos y producimos información. O tomamos no sé, un tweet de algún referente en opinión y además le agregamos nuestra propia opinión. Entonces ya estamos haciendo un plus a todo este ecosistema de información. Es muchísimo más complejo y eso también afecta a la medición de las encuestas, sin duda que afecta, porque bueno, es mucho más difícil, es como decís, o sea, ¿cómo hacemos para entender cómo le tenemos que hablar a personas que no están, ni siquiera están despolitizadas, no están interesadas en la política y además tienen multiconsumos así de... Bien. No me voy a meter puntualmente, nos explicaste mucho de la técnica de tu trabajo, no me voy a meter en cuestiones que son confidenciales con clientes ni más, pero Focus Group, yo quiero saber o quiero llegar al origen de por qué hay un gran acompañamiento al sistema antipolítico, por qué miramos a Bukele. ¿Acompañás la tesis de que esa casta está muy desconectada de la sociedad? Yo creo que hay un... ¿Y cómo puede ser que con los estudios cualitativos que mencionaste, con la multiplicidad de contenidos, de plataformas, de que somos todos consumidores, eso ocurra? Bueno, el hecho de que tengamos el mayor acceso a datos y de consumo de información justamente no hace a que seamos más estratégicos con cómo tomamos esa información. Al contrario, me parece que genera un desafío enorme para los equipos de comunicación de poder generar propuestas que efectivamente conecten y sintonicen. Y creo que ese es un déficit de la clase política argentina, que tiene que tomar nota de ese 30% que se expresó en las PASO acompañando a Milei, ¿no? Entendiendo que hay algo que la ciudadanía está expresando y que así como está, no va. Perfecto. ¿No? Así como se están planteando esa relación, evidentemente la ciudadanía, un tercio de las, vamos a ser precisos, un tercio de la ciudadanía hoy está expresando que la forma en la que se está relacionando la política, su clase dirigencial con la ciudadanía, no es la que los representa, no es la que quieren, no es la que resuelve sus problemas cotidianos, o sea, que se siente que no son miradas o que se sienten que las decisiones se toman a espaldas de la sociedad. ¿Corrupción sigue apareciendo en el focus? Es un tema que aparece y no aparece, pero hoy más que corrupción es bronca, ¿no? Okay. Es bronca, es hartazgo, es frustración económica, frustración de no poder proyectar nada, frustración de no saber si me voy o no me voy a ir de vacaciones, que es el mejor de los casos. Se volvió una normalidad, yo no lo voy a poner en términos como se quiso instalar en su momento en campañas de no hay papel higiénico, pero se volvió normalidad que no te den precios. Estas cuestiones de los precios, sí. Estas cuestiones de que se habla, ¿no? En ciertos rubros, de ciertos... Vos con Martín lo debes saber muy bien. Bastantes, ¿no? Por ejemplo, el hierro, la construcción. Y hay un montón de otros indicadores, digamos, de lo que es el movimiento productivo que también tienen que ver con esto, ¿no? Pero me parece que más allá de esta situación, que todavía podemos hablar de que hay cierta contención, ¿sí? Y que eso es
en gran parte por respuestas políticas que ha dado el sistema, hay que entender también que esta pulsión, digamos, o esa necesidad de que cambie o que así como está la cosa, no es como la sociedad quiere o que se replantee ese vínculo entre políticos y sociedad, creo que tiene que aparecer. No, no tanto en términos de corrupción, sino de vuelvan a sintonizar, ¿no? Perfecto. Vuelvan a sintonizar y no solamente vengan a hacer campaña, no me busquen solo cuando necesitan el voto. Perfecto. Esto también es algo que aparece mucho en el grupo, o sea, vienen, aparecen solos, entonces se crea una relación ahí muy tóxica entre la ciudadanía y la clase política, de decir, bueno, le saco todo lo que puedo en época de campaña porque sé que después desaparecen, Bien. ¿no? Entonces hay ahí un tema necesario de resolver para generar liderazgos más genuinos, más humildes y más desde el llano. Mencionaste la contención. Sé que fueron las PASO recién. Si esta es la urna, acá todavía no hay un solo voto para presidente de la nación, pero me cuesta mucho no imaginarlo todavía a Milei porque fue el más votado el día domingo. Yo tengo una tesis, me gustaría que me la refutes y me la destruyas. Yo creo que Argentina está preparada para que estos actores lleguen al poder, porque se está demostrando en términos democráticos que pueden llegar, pero yo no sé si está tan preparada para que lo ejerzan, por lo menos siguiendo ese patrón de plataforma al pie del cañón. En gran parte por eso que mencionaste de la contención. Hay una contención social que sin legisladores, sin ser un dictador, sin la justicia, no se puede tocar. Sí. ¿Cómo imaginas una presidencia de Javier Milei? Yo me voy a sumar a una frase de un politólogo que realmente me parece que fue como muy asertivo. Andrés Malamud dice que si llega Javier Milei a la presidencia, se transforma en casta o se transforma en Fujimori. Me parece que es muy sintetiza, Sí. ¿no? Mucho de lo que por lo menos presupone ¿O te camuflas o te va a ir como Fujimori? digamos, funcionar de acuerdo a toda la normativa del andamiaje, porque digamos, hay todo un andamiaje institucional, legal que hay que respetar, que Sí. si está dispuesto a no respetarlo, es otra cosa. Y estamos ya viendo otra película. Perfecto, ¿Está? clarísimo. Entonces, si lo hace, se transforma en casta, en aquello que él justamente viene a denostar, viene a, en teoría, viene a cambiar o viene a marcar algo diferente. Entonces, ahí te diría que hay una clave importante como para entenderlo. Ahora, es hacer futurología y es tratar de ver qué es lo que puede llegar a pasar. Yo creo que el escenario no está cerrado, no es Bien. un escenario para que Javier Milei, ya digamos, con este resultado de las PASO, Javier Milei es presidente. Me parece que tanto Bullrich como... me parece que lo más claro es un escenario de balotaje. Ahora, Bien. el tema es quién llega al balotaje, Ok. ¿no? Y en eso creo que es clave lo que empezó a partir de ahora, que es la campaña de cara a octubre. Bien. Y cómo se posicionan, cómo reconectan y cómo le empiezan a hablar a esos electores, ¿no? En esa estrategia política que debe ser, o sea, en estos momentos todos los equipos deben estar intentando encontrar esos puntos claves para poder generar una mejor performance y sin duda llegar al balotaje, que el objetivo de los tres equipos hoy es entrar al balotaje. Entrar al balotaje. Cuando empecé este ciclo, y te tiro la última pregunta, siempre se me ocurrió el hecho de hacerle preguntas en común a cada uno de los que pasaban por acá. Se fue dando, no lo habíamos pensado del todo, y se fue dando, y pasó Juan Cargüello, que es periodista, Daniel Chela, que es arquitecto, y pregunté sobre inteligencia artificial. El año que viene estamos próximos a... Ya empezó en realidad la campaña en Estados Unidos, y estoy escuchando de muchos analistas que hablan de que va a ser una campaña muy influenciada por la inteligencia artificial, en muchísimos planos. Mi pregunta es, ¿cómo ves eso? Ya creo que en Argentina este año no, pero próximamente. Y te da tu profesión, tu actividad, puedes complementarla, te da un poco de miedo. ¿Cómo pensás que se puede llegar a llevar con la inteligencia artificial? Yo creo que es, y te digo que es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, en el ámbito docente lo estamos Bien. trabajando con estudiantes de primer año, ¿no? En la materia que es Introducción al Conocimiento Científico, entendiendo justamente esto, ¿no? Estas nuevas tendencias y estos cambios tecnológicos. Y como todo cambio tecnológico, siempre generan temores. Sí, bien. Todos los cambios, si analizás cualquier
introducción de cambios, de revoluciones tecnológicas en la humanidad, siempre generaban temor a que se pierdan puestos de trabajo, cómo, qué va a pasar acá, qué va a pasar. A mí me parece que es una herramienta a la que no vamos a poder frenar, digamos, porque esto sí es, y en todo caso, es un tema para discutir éticamente, cómo líderes de empresas tecnológicas toman decisiones que impactan a toda la sociedad. Esa es otra discusión. Pero ya entendiendo a la inteligencia artificial como algo instalado, creo que nos toca el desafío de entender cómo incluirlas en nuestras profesiones, cómo incluirlas operativamente en algunos espacios, porque realmente resuelven algunas cuestiones que son importantes, pero que nunca van a reemplazar cuestiones que son específicas de nuestro razonamiento y nuestra manera de ver y entender el mundo, ¿no? Creo que encontrando ese equilibrio, como en todo, la inteligencia artificial puede ser un aliado, digamos, en nuestra evolución. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fede. Un gustazo.